Una tranquila noche de abril de 1981, en un remoto rincón del norte de California, un brutal crimen dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. El caso se conoce como los asesinatos de la cabaña Keddie, un crimen tan atroz, tan desconcertante, que más de 40 años después sigue sin resolverse por completo. Una familia fue destruida, varias vidas fueron destrozadas, y las preguntas que surgieron en aquella cabaña número 28 siguen sin tener respuestas claras. Esta es la historia del misterio que acecha entre los bosques de Keddie. Keddie era un pequeño resort de montaña, con varias cabañas de madera rodeadas de naturaleza. En 1981, era una comunidad modesta en el condado de Plumas, donde la gente se conocía, los niños jugaban al aire libre, y no era raro dejar las puertas sin llave. En una de esas cabañas vivía Sue Sharp, una madre soltera de 5 hijos que se había mudado allí desde Connecticut buscando un nuevo comienzo. Compartía la cabaña 28 con sus hijos, John, de 15 años, Sheila, de 14, Tina, de 12, Rick, de 10, y Greg, de 5. A pesar de las dificultades económicas, Sue trataba de mantener a su familia unida y a salvo. La noche del 11 de abril de 1981 parecía tranquila. John Sharp había salido con su amigo Dana Wingate, de 17 años, y ambos regresaron a la cabaña más tarde. Sheila, la hija mayor, se había quedado a dormir en la casa de una amiga vecina. En la cabaña 28 estaban Sue, sus hijos pequeños Rick y Greg, su hija Tina y los amigos de los niños. Lo que ocurrió en las horas siguientes se convirtió en una de las escenas del crimen más inquietantes jamás registradas en Estados Unidos. A la mañana siguiente, el 12 de abril, Sheila regresó a casa desde la cabaña de su amiga. Al abrir la puerta, se encontró con una imagen de pesadilla. El salón de la casa estaba cubierto de sangre. Su madre, Sue Sharp, yacía en el suelo con signos evidentes de haber sido atada, golpeada y apuñalada brutalmente. Cerca de ella estaban los cuerpos de John, su hijo mayor, y su amigo Dana. Ambos también habían sido atados con cinta adhesiva y cordones eléctricos, golpeados hasta quedar irreconocibles y asesinados con violencia desmedida. Sheila salió corriendo, gritando en estado de shock, pero eso no fue lo más desconcertante. Al revisar la cabaña, la policía descubrió que los niños pequeños, Rick, Greg y su amigo Justin Smart, estaban ilesos en una de las habitaciones. No habían escuchado, o no dijeron haber escuchado, nada durante la noche. Peor aún, la niña de 12 años, Tina, no estaba en la casa. Desaparecida. Se inició una búsqueda frenética por los alrededores de Keddie, pero no hubo rastro de ella durante años. Desde el principio, la investigación estuvo plagada de errores. No se acordonó adecuadamente la escena del crimen. Varias personas entraron y salieron antes de que se recogieran las pruebas. Se contaminaron evidencias. Se perdió tiempo crucial en las primeras horas. Las entrevistas a testigos no se realizaron con la rapidez necesaria y algunos detalles importantes se pasaron por alto. Por ejemplo, Justin Smart, el niño que dormía en la casa esa noche, declaró en un momento que había tenido una pesadilla en la que veía algo terrible suceder en la sala. Bajo hipnosis, más tarde describió vagamente a 2 hombres, uno con bigote y gafas, el otro sin ellos. Dijo haber visto a Tina llevada fuera de la casa por uno de ellos. Pero esa información no llevó a ninguna parte concreta. Las autoridades interrogaron a varios sospechosos. Entre ellos estaban Martin Smart, el padrastro de Justin, y su amigo John Bo Bubede, un hombre con antecedentes criminales. Ambos habían estado en el bar local la noche del crimen y regresaron a casa cerca de la hora estimada de los asesinatos. Martin Smart hizo declaraciones extrañas. Dijo, por ejemplo, que odiaba a Sue Sharp porque ella supuestamente había tratado de arruinar su matrimonio. Incluso llegó a decirle a su terapeuta que había matado a Sue, pero no podía recordar por qué. A pesar de esas declaraciones, no se presentaron cargos contra él. Durante años, el caso permaneció estancado. Pero en 1984, 3 años después del crimen, un descubrimiento macabro dio un nuevo giro. Un cráneo humano fue encontrado por un excursionista a unos 50 kilómetros de Keddie. Los análisis confirmaron que pertenecía a Tina Sharp. Junto al cráneo había fragmentos óseos, parte de una mandíbula y un casete de audio derretido. No se pudo determinar la causa exacta de la muerte,
pero todo indicaba que había sido asesinada y su cuerpo llevado hasta ese lugar para ser ocultado. Décadas más tarde, el caso volvió a tomar relevancia. En 2013, el nuevo sheriff del condado de Plumas, Greg Hagwood, y el investigador Mike Gamberg decidieron reabrir la investigación con una mirada fresca. Descubrieron evidencias que habían sido ignoradas o mal gestionadas. Una cinta de audio con una llamada anónima hecha poco después del hallazgo del cráneo de Tina no había sido analizada. En ella, un hombre decía saber que los restos encontrados eran de la niña, antes de que se hiciera público. También se descubrió que una carta escrita por Martin Smart, en la que hablaba de su odio hacia Sue y confesaba indirectamente su implicación, había estado olvidada entre los archivos. Además, se halló un martillo enterrado en un estanque cerca de Keddie. Era del mismo tipo que se creía había sido usado en el crimen y coincidía con uno que Martin había dicho que había perdido justo antes de los asesinatos. A pesar de todo esto, la fiscalía no presentó cargos, aunque los investigadores actuales consideran a Martin y Bo los principales sospechosos. Tanto Martin Smart como John Bobuvede ya están muertos. Nunca fueron juzgados. El caso sigue abierto, técnicamente no resuelto, pero cada nueva evidencia apunta a una conclusión cada vez más clara, que se trató de un crimen de odio personal, con posibles encubrimientos por parte de las autoridades locales de la época. La cabaña número 28 fue demolida en 2004 después de décadas de abandono. Los vecinos decían que el lugar tenía una energía oscura, que nunca volvió a ser el mismo desde aquella noche. El resort de Keddie se fue despoblando. El bosque volvió a cubrir parte del terreno, como si quisiera enterrar lo que allí sucedió. Pero el recuerdo de los asesinatos no se borra tan fácilmente. La historia de la familia Sharp sigue siendo una herida abierta. La brutalidad del crimen, la negligencia de la investigación, la ausencia de justicia, todo contribuye a un misterio que se niega a desaparecer. Hoy en día, los archivos del caso siguen abiertos. La comunidad de investigadores, aficionados a los crímenes reales y familiares de las víctimas, siguen esperando respuestas. Y quizás, en algún rincón de esos archivos olvidados, o en la memoria de algún testigo silencioso, aún quede la clave que finalmente revele toda la verdad sobre lo que ocurrió en la cabaña 28 de Keddie. Hasta entonces, el caso sigue siendo uno de los más oscuros, escalofriantes y desconcertantes de la historia criminal moderna.